Hola gente hermosa, gente bonita, gente preciosa, qué gustazo y alegría saludarlos hoy sábado 26 de abril. Hoy estoy particularmente contento porque hoy comenzamos una nueva serie de devocionales. Estuvimos estudiando el final del Evangelio de Mateo con motivo de Semana Santa, la muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesús. Y fue de gran bendición, pero hoy comenzamos una nueva serie que será titulada Consuelo de Dios. Este es el día 1 y se titula Cuando lo has perdido todo. Ahora les comparto qué parte de la Biblia vamos a estar estudiando, pero antes déjenme comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido devastado? ¿Alguna vez te has sentido en ruinas? ¿Alguna vez has sentido que lo has perdido todo? En este mundo en el que vivimos pasan cosas de pronto que nos hacen sentir que todos nuestros sueños están rotos, que todos nuestros planes se han venido abajo, que nuestra vida está arruinada. Nos sentimos devastados, tristes, a veces sin esperanza. Pues si te has sentido así, que seguramente sí de una u otra manera, nos hace falta el consuelo de Dios. Y las buenas noticias, mi querido hermano, es que Dios está listo para consolarnos. A eso se dedica. El negocio de Dios es el consuelo de aquellos que están tristes. Es dar paz, dar esperanza. Dios es el que nos consuela, el que nos da paz, el que nos da esperanza, el que enjuga todas nuestras lágrimas. En medio de la más densa oscuridad, Él es la luz que viene a nuestra vida para encendernos y darnos un nuevo amanecer después de la fría noche. Si alguna vez has sentido que tu vida está en ruinas, Dios está listo para reconstruirla. Si te has sentido devastado, Él está listo para hacerte de nuevo, para pegar todas esas piezas y para de las cenizas rehacer tu vida y darte esperanza. Ese es el mensaje que vamos a estar estudiando nosotros por los próximos no sé cuántos días, por las próximas semanas. Y vamos a estar estudiando, les comparto, el libro del profeta Isaías, los capítulos 40, 41, 42, 43, 44, 45, no estoy seguro hasta dónde lleguemos, ya iremos viendo, pero es una parte hermosa de la Biblia, vamos a reflexionar sobre ella, no sin antes orar. Gracias Padre Santo, por tu amor, por tu consuelo, por tu gracia maravillosa, Dios mío, que llega a nuestra vida cuando más lo necesitamos. Tú eres ciertamente, Señor, el que enciende la luz en medio de la oscuridad, el que nos da paz, el que nos consuela, el que está con nosotros todos los días. Permítenos escuchar tu voz el día de hoy, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos, vamos a la palabra de Dios en Isaías 40. Voy a leer solamente el primer versículo y después voy a contarles un poco del contexto de esta parte de la Biblia que es fascinante. Dice así Isaías 41. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Déjenme lo leo en otras versiones. La NBI dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. La Biblia de las Américas dice, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice Dios. Es claro que el tema es consuelo. Lo dice dos veces, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice Dios. Estaremos reflexionando en el significado de cada texto, de cada verso del profeta Isaías, capítulos 40 en adelante, pero el día de hoy quiero contarles un poco de esta parte de la Biblia. Es claro que los capítulos del 40 al 55 o incluso hasta el final del libro de Isaías es, digamos, la segunda parte del libro de Isaías, la segunda mitad, podríamos decirlo así, o el segundo tercio. Hay quienes lo dividen en 2 o en 3. Y claramente en el capítulo 40 comienza una nueva sección del libro del profeta Isaías. Y los que estudian la Biblia reconocen que esta parte, de hecho, le llaman el segundo Isaías o el Deutero Isaías, si se quieren poner así como muy intelectuales, ¿no? Muy académicos. El segundo Isaías, la segunda parte del profeta Isaías, los estudiosos en la Biblia dicen que es uno de los textos más hermosos de toda la Biblia, en cuestión de su poesía. El que escribió esta parte de la Biblia era un genio literario, inspirado por Dios, que utilizó la poesía, las palabras, las metáforas, el lenguaje, para dar un mensaje bellísimo. Es uno de los textos más significativos de la Biblia. Por ejemplo, la palabra evangelio, que sabemos que significa buenas noticias, viene de aquí. Esta es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra buenas noticias para referir al mensaje de que Dios envía salvación.
Después los escritores del Nuevo Testamento retoman esa idea del Evangelio para hablar de Cristo Jesús y su mensaje. Pero la primera vez que aparece es aquí. La función del último de los profetas, Juan el Bautista, el último antes de Cristo, se nos dice aquí. Siempre que se habla del Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, se dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Bueno, eso fue tomado de Isaías 40. Es uno de los textos más citados en la Biblia. Es uno de los textos de la Biblia más citados en el Nuevo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento después de Cristo, los escritores de los Evangelios, las cartas de Pablo, agarran un montón de ideas de esta parte de la Biblia. Es una de las partes más citadas, más referenciadas, porque es una parte de la Biblia con un profundo mensaje. Es uno de los textos más profundos en cuanto a su enseñanza, a su teología. Es uno de los textos más importantes para entender nuestra fe cristiana. Tan es así que los escritores del Nuevo Testamento, que escribieron textos para explicar quién era Cristo, agarraron un montón de frases, de ideas, de versos del segundo Isaías para explicar la fe cristiana. Espero que con eso haya quedado claro la importancia de este texto para nuestra fe. Y bueno, déjenme contarles un poco el contexto. No quiero aburrirlos con una clase de historia, pero cuando estudiamos la Biblia es necesario saber un poco de historia, porque no podemos entender un texto sin su contexto. ¿Están todos de acuerdo? Para entender de qué está hablando el profeta Isaías, necesitamos entender en qué momento se escribe, para qué personas lo escribe, en qué contexto está inmerso este hermoso texto de la Biblia que nos habla del consuelo de Dios. Bueno, les cuento. El profeta, el primer Isaías, o sea, la primera parte del libro del profeta Isaías, es un texto que se escribió para el pueblo de Dios, específicamente el reino de Judá, o sea, para el reino del sur, donde reinaban los descendientes del rey David. ¿Se acuerdan del rey David, este gran rey que mató a Goliat y que gobernó sobre el pueblo de Dios? Y Dios lo bendijo mucho, se expandió su territorio y hubo esplendor en el pueblo de Dios. Después con su hijo Salomón se construyó el templo, el gran sabio Salomón. Pero después los siguientes descendientes de David ya no fueron la mayoría no fueron tan buenos reyes, la verdad. Y de hecho se dividió el reino entre norte y sur. En la parte del sur siguieron gobernando los descendientes de David. En el norte hubo otras dinastías. Y bueno, el reino del sur sobrevivió más tiempo. El reino del norte fue conquistado por los asirios y desapareció. Por eso se habla de las 10 tribus perdidas de Israel. El reino del sur, que era sobre todo la tribu de Judá, siguió existiendo durante varios años más, con su capital en Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad santa, donde estaba el templo de Dios. Sin embargo, los profetas, específicamente el primer Isaías y otros, le hablaban al pueblo de Dios, al reino de Judá, y le decían, cuidado. Ese era el mensaje de los profetas. Una advertencia. Tengan cuidado porque se están apartando de Dios. Y ya vieron lo que le pasó a nuestros vecinos del norte. Allá el reino del norte fue conquistado, fue devastado, porque se alejaron de Dios. No nos vaya a pasar lo mismo. Y era un mensaje de advertencia del juicio de Dios. La mayoría de los profetas de esa época, ese es uno de sus temas principales. También hay esperanza de salvación, pero sobre todo es cuidado. No se alejen de Dios, arrepiéntanse. De hecho, la primera parte de Isaías es eso, un mensaje de juicio. Dios va a juzgarlos porque se están apartando de Él. Regresen a Él. Y Él puede salvarnos, y Él puede darnos otra vez esplendor. Y sí hay mensajes también de esperanza, pero sobre todo de advertencia, de no alejarse de Dios. Ahora, ¿qué creen que hizo el pueblo de Dios? Sí, se alejó de Dios. Y fueron conquistados, fueron devastados. El pueblo de Dios fue conquistado por los babilonios, porque se alejaron de Dios. Imagínate, esto fue un evento súper traumático. Imagínate lo que significa eso, que venga un ejército extranjero, invada tu ciudad, sitie tu ciudad, destruya tus casas. Muchos murieron, muchas familias fueron separadas y se llevaron a muchos al exilio. Imagínate que de pronto todo lo que tienes, todo lo que amas, lo pierdes y te llevan a ti al exilio o a tus familiares se los llevan al exilio. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Dios. Un evento traumático en lo familiar, en lo económico, en lo nacional, pero también en lo espiritual, porque imagínate lo que esto significa. Oye, vienen estos paganos que adoran a otros dioses y derrotan al pueblo de Dios. La conclusión lógica es,
O Dios nos ha abandonado, o Dios no es tan fuerte como creíamos. Es más fuerte el Dios de los babilonios, o simplemente Dios nos abandonó. Era una crisis tremenda, como la que ustedes y yo a veces quizá podemos experimentar cuando nos pasan tragedias, cuando lo perdemos todo, cuando estamos desconsolados. Podemos pensar, Dios nos abandonó, o a lo mejor Dios no es tan fuerte, o a lo mejor Dios no es tan fiel. Y el pueblo de Dios entró en una crisis tremenda. Y por eso vinieron los profetas, especialmente el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel, y le dijeron al pueblo de Dios, no compañeros, no. Dios no nos ha abandonado y Dios no es débil. Él sigue siendo fiel y Él sigue siendo el Rey del universo. Lo que pasó es que ustedes abandonaron a Dios. Los que son débiles fueron ustedes porque no obedecieron a Dios, y esto que estamos sufriendo es consecuencia de nuestro pecado. Y eso era ese era el mensaje del primer Isaías. Cuidado por el juicio de Dios. En el capítulo 39, ese es el mensaje. Dios va a juzgar a su pueblo. Pero a partir del capítulo 40, digamos que hay un espacio cronológico de tiempo entre el capítulo 39 y el capítulo 40. Porque en el capítulo 40 el pueblo de Dios ya fue juzgado. Están en el exilio. Están exiliados en Babilonia. Ya han pasado ahí muchos años en Babilonia exiliados por su desobediencia a Dios. Y Dios viene y les dice, ya llegó el consuelo. Estuvieron exiliados, estuvieron bajo disciplina durante este tiempo, pero no se preocupen, ya vino Dios a consolarnos, porque aunque nos disciplina Dios, no dejamos de ser sus hijos, no nos deja de amar, y viene el proceso de restauración. Si estábamos en ruinas, los babilonios destruyeron el templo de Dios había quedado destruido, la ciudad de Dios había quedado en ruinas. Y Dios viene aquí en el capítulo 40 de Isaías para decir, lo voy a reconstruir, lo voy a levantar, consuélense, ya no lloren más, porque ya llegó Dios a hacer de tu vida en cenizas un renacer, un restaurar. Nuevas cosas viene Dios. Y ese es el mensaje del segundo Isaías. Ya no es un mensaje de juicio, ahora es un mensaje de consuelo. Mis amados hermanos, déjenme terminar con estas 3 declaraciones de fe. Dios nos consuela cuando lo hemos perdido todos. Cuando sientes que lo has perdido todo, cuando estás arruinado, Dios viene a consolarte. Dios nos recibe cuando nos hemos apartado. Cuando nos hemos apartado de Dios, nos hemos alejado y hemos hecho de nuestra vida ruinas, Él nos recibe de regreso para restaurarnos, para hacernos renacer. Dios nos perdona cuando le hemos fallado. Él es experto en perdonar, es experto en consolar, es experto en restaurar. Confía en Él, mi amado hermano. Vamos a ser consolados en esta serie. Si tú has sentido que tu vida está en ruinas, que necesitas consuelo de Dios, quédate porque vamos a estar leyendo esta hermosa parte de la palabra de Dios para recibir su consuelo, su restauración, su perdón. Y nueva vida nos espera, te lo aseguro, en Él. Gracias, Padre Santo, por tu consuelo, por tu amor, por tu gracia, por las nuevas oportunidades. Permítenos entender tu palabra y disfrutar de tu consuelo mientras estudiamos esta hermosa parte de la Biblia. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.